Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Vamos a hablar del eclipse, pero voy a aprovechar de pasar un anuncio porque el 18 de diciembre, el sábado 18 de diciembre, voy a estar dictando un taller, el taller 2022. Es un taller de 3 horas donde vamos a hablar sobre el 2022, cuáles son las tendencias a nivel colectivo y a nivel personal, cuáles van a ser los eventos astrológicos que van a marcar el año, cómo aprovechar estos hitos astrológicos para nuestra vida personal, ¿sí? Con consejos para cada signo y ascendente. Entonces, los que quieran inscribirse en este taller lo pueden hacer en mi sitio web ursulacosmic.com. Así que la invitación ya está hecha. Es por Zoom, es en vivo y en directo. Las personas que no puedan asistir ese día van a estar recibiendo el video, así que lo van a poder ver. Y va a ser un video y un taller que les va a servir para todo el año, para moverse en las aguas del 2022. Entonces vamos a hablar de el eclipse en el signo de Sagitario que vamos a tener el 4. Ya queda muy poco. Hoy día, 1 de diciembre, despierta Neptuno, que es el bello durmiente del zodiaco, ¿sí? Y este despertar no es casualidad, porque Neptuno va a ser el gran protagonista del próximo año junto con Júpiter, porque van a marcar una era, ¿sí? Es muy importante ese tránsito de Júpiter y la unión que va a hacer con Neptuno. Y Neptuno despierta para estos eclipses, que es el último eclipse que vamos a tener en el signo de Sagitario, con lo cual vamos despidiendo los eclipses y los nodos en el eje del conocimiento, en el eje de la conciencia, en el eje del despertar de nuevos paradigmas. Han sido 2 años de eclipses en Géminis Sagitario, han sido 2 años de mucho aprendizaje a nivel mundial, de mucho aprendizaje a nivel personal, de mucho cambio porque estamos con energías mutables y los nodos pasan a Tauro y Escorpio a finales de diciembre o en enero, dependiendo si se utiliza el nodo medio o el nodo verdadero. Hay una diferencia de 2 o 3 semanas, pero ya los nodos cambian. Lo cual no significa que deje de haber energía mutable, porque aunque no tengamos eclipses en Géminis y Sagitario, y aunque los nodos salgan de esos 2 signos, como Júpiter ingresa al signo de Piscis, va a continuar muchísimo la energía mutable. Entonces van a seguir habiendo cambios y también van a seguir habiendo mutaciones también para efectos de la pandemia, ¿sí? Y de hecho, desde que empezamos con los eclipses en Géminis y Sagitario, hemos aprendido a comunicar de manera diferente. Hemos aprendido a comprender a los otros, que son iguales pero diferentes. O al menos espero que hayan servido estos eclipses para hacer evolucionar el coco y derribar esas fronteras mentales, esas fronteras ideológicas que muchas veces separan a la humanidad. ¿Sí? También han sido eclipses que van a marcar una historia en las efemérides del mundo por todo lo que hemos vivido. Entonces ahí estamos contando una gran historia que tiene que ver con Géminis, que rige las historias, y Sagitario, ¿sí? Géminis tiene que ver con el principio de la transmisión de información, de conocimiento, la transmisión de virus. Todo lo que sea transmisible tiene que ver con el principio de la transmisión del signo de Géminis. Y en el polo opuesto, Sagitario rige el principio de la expansión de la transmisión. Bueno, saquen sus propias conclusiones ahí.
Entonces, el próximo año, los próximos meses del 2022, todavía vamos a estar bajo los efectos o la influencia de este eclipse. Este eclipse se produce el 4 de diciembre y es un eclipse de sol total. ¿Qué simboliza un eclipse de sol total? Es un reinicio. Un eclipse de sol es un nacimiento y es el inicio de un nuevo ciclo. Eso representa un eclipse de sol. La luna va a estar en el perigeo, es decir, que va a estar en el punto más cercano a la Tierra y va a tapar completamente al sol. Y este eclipse se va a ver principalmente en la Antártida, en el cono sur, pero en un punto del planeta donde no hay muchos habitantes, ¿sí? Va a ser bastante en el polo, ¿sí? Entonces no va a ser visible para la gran mayoría. De hecho, ya nos está indicando un punto en el mapa donde vamos a tener que estar atentos los próximos meses, porque ahí pueden ocurrir investigaciones científicas, exploraciones de conocimiento, puede haber otro tipo de vida que se descubre, entonces siempre hay que ver en qué lugares cae el eclipse, porque generalmente durante los meses que le siguen, esa energía se manifiesta. Y el eclipse va a estar en el grado 12. Entonces el grado 12, ya estamos hablando del 12º signo del zodiaco, ¿sí? Los números son muy importantes porque encierran una verdad, encierran un conocimiento, ¿sí? Grado 12 es la 12ª casa del zodiaco, el signo de Piscis. Es un eclipse que va a estar en cuadratura nuevamente a Neptuno en Piscis. Y vamos a seguir con un poco la dinámica que hemos estado durante estos 2 años de eclipses en Géminis Sagitario, con cierta incertidumbre, con mucha información cruzada, entonces nadie sabe la verdad de nada, ¿sí? Nadie sabe la verdad de nada. Creemos que sabemos la verdad, pero en realidad nadie sabe la verdad de absolutamente nada. De cómo empezó esta nueva realidad, de cuándo termina, de cuál es el impacto de cada mutación, de cuál es el impacto en nuestras vidas, de dónde nos vamos a orientar, es decir, está un poco esa neblina y ese velo de los eclipses en relación a Neptuno, ¿sí? Pero ya hay muchas maneras de interpretar esta cuadratura ahora que ya ha pasado el tiempo y podemos verlo con retrospectiva, porque Neptuno siempre disimula, siempre es una energía que no se entiende, que no se ve de manera evidente, sin embargo, está ahí, existe, ¿sí? Y a mí me encanta el lenguaje para las personas que aún no me conocen. Yo antes de ser astróloga fui mitóloga y lo sigo siendo porque sigo estudiando mitología y sigo estudiando interpretación del lenguaje con la hermenéutica. Y a través del lenguaje yo he podido ir descubriendo un poquito también cómo se ha dado esta cuadratura a Neptuno. Entonces quiero compartir lo que he ido descubriendo, nada más, y no tiene nada del otro mundo. Pero el año pasado tuvimos un eclipse, el primer eclipse en Géminis en el 2020, ¿sí? Que fue justamente con la primera ola. La primera ola, cuadratura con Neptuno, ¿sí? En diciembre tuvimos otro eclipse en Sagitario. Ahí aparece la salvación.
la vacuna que va a venir a salvar al mundo, ¿sí? Con el eclipse en Sagitario. Y comienza la segunda ola. Ahí estamos con la cuadratura de Neptuno. Después tuvimos otro eclipse en junio de este año en el signo de Géminis. Y a partir de ahí se inicia la tercera ola, cuadratura Neptuno en Piscis. Y no solamente la tercera ola de la vacuna también, ¿sí? Ahora nos vamos al cuarto eclipse en Sagitario, cuadratura Neptuno, y aparece esta nueva mutación. Y adivinen qué. Bueno, creo que aprender del pasado nos sirve para entender el presente y poder vislumbrar algo del futuro, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con eso, tiene que ver también con todo este eje de Piscis-Virgo que se ha ido activando en cuadratura con los eclipses, de la ayuda, de la asistencia social, de la ayuda sanitaria, ¿sí? De querer salvar al mundo. Ahí aparece mucho el tema del servicio, el eje Piscis, que durante todas estas olas que han habido, lamentablemente ha ido dejando víctimas y damnificados, ¿sí? Entonces ahí podemos ver una noción o una representación de el naufragio, ¿sí? A nivel mitológico todavía no hemos salido del arca de Noé, todavía estamos en el arca. Y cuando Júpiter ingrese al signo de Piscis, todavía nos queda un viaje más dentro del arca, ¿sí? Porque esta ola va a ser muy diferente porque Júpiter está en un signo que es muy diferente y que rige, porque los eclipses ya cambian de nodos y van a empezar a activar Urano. Entonces, el 2022 va a ser un año igual, pero muy diferente, ¿vale? Y Júpiter entrando a Piscis, ¿por qué es tan importante? Porque cuando tengamos este eclipse, que es el 4 de diciembre, se active el regente, que es Júpiter. Júpiter va a ingresar ahora el 29 de diciembre en el signo de Piscis. Entonces ya no está hablando de un viaje que va a ser en las profundidades del mar, que va a ser un viaje interno, porque van a haber muchos milagros con este tránsito, es que van a haber muchos milagros. Y uno de ellos va a ser ese viaje en nuestro mundo interior. Entonces, todos vamos a poder acceder a ese viaje, va a ser gratis y va a ser enriquecedor. Ese va a ser el primer gran milagro que va a traer Júpiter. Un viaje de 5 meses, un viaje del alma. Eso es Júpiter en Piscis, es un viaje del alma. Para ver la realidad desde lo divino, para ver la realidad desde el alma. Entonces, en este eclipse, Mercurio está muy cerquita, está en el grado 15, muy cerca del Sol y de la Luna. Recuerden que hace 3 días atrás, hace 2-3 días atrás, Mercurio hizo una conjunción con el Sol en el signo de Sagitario, representa el proceso de la iluminación, de la claridad mental, que se expande a nivel del mundo, que se expande como nuevo conocimiento. Entonces comenzamos a tener mayor habilidad para ver un poco más lejos en el signo de Sagitario, que también es un signo visionario, que amplía la visión hacia el futuro. Y este eclipse conlleva una promesa, trae una promesa, porque es el signo de Zeus, es el signo de
el padre de la luz. Eso significa Júpiter o Zeus, es el padre de la luz. ¿Cuál es la aventura que quieres crear a partir de este eclipse? ¿Cuál es la aventura de tu vida que quieres vivir a partir de este eclipse? Porque cada uno tiene que escribirla en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? Todavía el nodo norte está en el signo de Géminis. Tiene que escribir esa aventura, porque el lenguaje crea realidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Dónde se quieren expandir? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Qué tipo de libertad desean vivir? ¿Qué tipo de libertad desean gozar? Eso lo crean ustedes, más allá de en qué casa les cae el eclipse, porque sí, el eclipse trae una luz, una oportunidad, una esperanza, un nuevo inicio en la casa donde caiga en la carta natal. Ahora, ¿cómo van a utilizar ustedes esa energía de comienzo de ciclo? ¿Cómo lo van a usar ustedes? Esa respuesta la tienen ustedes, no la tiene el astrólogo. Nosotros solamente orientamos, ¿sí? Pero esa respuesta la tienen adentro, de qué es lo que desean hacer y de cómo van a aprovechar esta nueva oportunidad de expansión a nivel personal. Y de cómo van a aprovechar para ir a buscar una nueva verdad en sus vidas o de revelar quizás una verdad de sus vidas. Porque, ojo, Júpiter entra en Piscis y aquí se caen las máscaras. Porque se revelan muchas máscaras con la entrada de Júpiter en Piscis. Lo que tenías oculto en el fondo del mar sale. Lo que no querías que nadie supiera sale. Y en Piscis tocamos temas que se los voy a mencionar para que todos sepan de qué estamos hablando. ¿Fuiste abusado o abusada? Y no se lo has dicho a nadie. Pedofilia. Lamento reventarles la burbuja tricolor, pero vamos a hablar con la verdad, ¿sí? ¿Te dedicas a actividades ilícitas o de dudosa reputación moral, ética o religiosa cuando Júpiter ingresa a Piscis? ¿Tienes doble vida y nadie lo sabe? ¿Eres homosexual o bisexual, que no tiene nada de malo, pero aún te sigues escondiendo en el closet y usas una fachada y usas una máscara? ¿Abortaste o no reconociste un hijo y nadie lo sabe y en muchos países eso es ilegal? No importa, esa decisión te pertenece, es tuya, pero quizás es algo que escondes en la profundidad de tus emociones, ¿sí? Quizás eres psíquico, ves fantasmas, hablas con los muertos y en tu casa nadie te cree y prefieres aislarte y no contárselo a nadie, ¿sí? Quizás eres infiel, quizás tienes un amante y tu esposo o tu esposa no lo sabe. Quizás tienes una enfermedad mental, sufres de depresión, te da pena pedir ayuda, tienes quizás síndrome suicida y eso lo escondes y no se lo dices a nadie, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas verdades ocultas? ¿Cuáles son esas máscaras que nos ponemos? Porque Júpiter cuando entra en Piscis las va a desenmascarar. Y por una razón muy sencilla. Piscis representa el último signo del zodiaco, representa el juicio final, la luz, la verdad revelada y la justicia divina y la justicia de los hombres. Eso representa la entrada de Júpiter en Piscis. Entonces revela esa verdad, quítate esa máscara que llevas tanto tiempo puesta, porque nadie te va a poder juzgar. Nadie te va a poder juzgar. ¿Y sabes por qué nadie te va a poder juzgar? Porque todos somos Piscis. Todos ocultamos algo en la profundidad del mar. Y todos tenemos tejado de vidrio. Entonces nadie te puede juzgar. Nadie te puede juzgar. Entonces Júpiter cuando ingresa en el signo de Piscis, libera esa verdad.
Y como dice el sabio refrán, la verdad te hace libre y ahí viene la salvación. Es la salvación del alma para que estés en paz contigo y en paz con el mundo. ¿Sí? Entonces, si nos caemos del pedestal, porque tenemos que asumir o reconocer esa máscara que llevamos puesta y que tratamos de autoengañarnos, no importa que nos caigamos del pedestal, porque somos humanos, ¿sí? Entonces, mucha de ese viaje de reconocimiento de Júpiter en nuestra alma tiene que ver con los estigmas a nivel espiritual. No quiero que sepan esto o aquello porque tengo miedo a sufrir el estigma colectivo y el estigma social. Entonces va a tocar temas muy espirituales, ángeles y demonios, el paraíso y el infierno, y ese va a ser el viaje que vamos a tener todos con este Júpiter en el signo de Piscis, ¿sí? Para que se produzca el gran milagro, que es el milagro de la salvación del alma. Finalmente esa es la retórica y es la alegoría de este tránsito de Júpiter en el signo de Piscis, que tiene que ver con este eclipse, ¿sí? Entonces, se revelan verdades también en la casa donde cae el eclipse. Se revela una verdad. Te cae en la casa 1, se te revela una verdad de ti misma. Oh, ¿quién soy? Ahí cae esa máscara, ¿quién soy? Ahí viene ese proceso de autodescubrimiento. Yo pensé que era así, pero en realidad no lo soy. Y ahí viene esa toma de conciencia que trae este ciclo y este eclipse de sol que todo lo ilumina, que todo lo inicia. Si te cae el eclipse en la casa 2, ¿cuáles son mis valores? Mis valores espirituales. Ahí se descubren los valores y talentos, digamos. Ahí viene también esa revelación. Y la casa 3, ¿qué verdad se cae? Bueno, se te cae tu paradigma. Yo pensé que el mundo funcionaba de esta manera y ahora veo que funciona de esta otra manera. Y se cae una verdad porque el eclipse ilumina. Es ese relámpago de luz que ilumina la conciencia. La casa 4 se revelan informaciones, conocimientos de tu origen, de tu patria, de tu historia familiar, de tus vínculos con mamá, ¿sí? Ahí se revelan también un nuevo conocimiento que es liberador. En la casa 5 se revela tu creatividad que está en lo profundo del mar, ¿sí? Se revela una dimensión quizás de tus hijos y quizás también se revela, ¿por qué no?, un tipo de proyecto que quieres revelar al mundo y que quieres compartir. En la casa 6 se revela el servicio, la vocación del servicio, se revela un tema de salud, viene un nuevo tipo de conocimiento, se revela una oportunidad quizás de hacer otro trabajo. En la casa 7 se revela desde dónde me estoy relacionando con el otro. Quizás el paradigma desde el cual me estoy relacionando con el otro no sea tan sincero o verdadero, o quizás estoy dispuesta a embarcarme en una relación de expansión, en un acuerdo, en contactos nuevos, embarque con una pareja a buscar la libertad o a viajar. En la casa 8 se revela la muerte como proceso espiritual, se revela la sexualidad sagrada, se revela en qué estás dispuesto a invertir en tu vida a nivel económico o a nivel espiritual. Entonces también trae una oportunidad de ampliar la conciencia en esos ámbitos. Si cae en la casa 9, se revela un viaje, se revela un nuevo conocimiento, se revelan esperanzas, una aventura nueva que está a punto de venir a buscarte.
se revela un mundo nuevo en la casa 9 con este eclipse. En la casa 10 se revela una oportunidad profesional que se puede revelar. Quizás te das cuenta y descubres que tienes otros conocimientos que podrían enriquecer tu vida o tu rol en el colectivo, o una oportunidad quizás de cambiar de trabajo, que te dé más expansión y más libertad. En la casa 11, ¿qué se revelan? También se revelan proyectos que estamos quizás desarrollando junto a otros, amigos o clientes. Se revelan nuevos clientes, se revelan las amistades, nuevas amistades o amistades que te traen un nuevo despertar de conocimiento o un nuevo despertar de conciencia. Y en la casa 12, ¿qué se revela? Bueno, se te revela la divinidad, eso es lo que se te revela, ¿sí? En tu espacio más íntimo. Eso es lo que se termina revelando en la casa 12. Y mayor conocimiento de lo que no tiene explicación, mayor conocimiento o contactos con la casa 12, con gente que tiene algún tipo de elevación espiritual y que puedan ser un guía, o también aprendices, porque también tú puedes revelar esos conocimientos y ser el enseñante o un tipo de guía. Entonces, son eclipses de revelaciones, los eclipses. Otra cosa importante de los eclipses es que vamos a estar con la cuadratura de Saturno a Urano. Y la cuadratura es la última cuadratura del año 2021. Por lo tanto, aquí también cerramos un ciclo. El próximo año ya no van a haber cuadraturas partiles de Saturno a Urano, ¿sí? Esto fue durante todo el 2021. Y eso también genera un cambio porque Urano queda libre para el 2022 para hacer cambios dramáticos con los eclipses. Cuando hablo de dramático no se asusten, digo que son cambios insólitos, inesperados. Aquí viene una versión del futuro muy importante que se activan con estos eclipses y Urano, que van a activar mucho al colectivo, muchísimo. Es decir, aquí viene un despertar de conciencia del colectivo con los eclipses que caen, o los grandes uranazos, porque ahí el colectivo se va a dar cuenta de muchas cosas que hasta ahora están pasando desapercibidas. Y por otro lado tenemos ese Júpiter que se va a unir a Neptuno, que también va a revelar muchas informaciones. Entonces también es otro tipo de despertar a nivel colectivo. Informaciones que desconocíamos porque ignorancia total, nadie sabía nada o muy poco, o informaciones que sí se sabían y que estaban ocultas. Entonces van a haber de las dos, porque son signos mutables, son planetas mutables, Júpiter y Neptuno. Y Júpiter y Neptuno representan una metáfora, representan vivir la realidad desde una metáfora y desde nuevas alegorías. Entonces, quiero darles algunas pistas para que puedan comprender el próximo año. Y espero que se pueda entender lo que quiero decir. Y si no, me lo dicen y lo trataré de explicar de otra manera. Les voy a compartir un secreto de los mitos. Los mitos siempre encierran una verdad, pero están contadas desde una manera fantasiosa e inverosímil. Y esa forma de contar una verdad se llama metáfora. Y muchas veces las personas cuando escuchan un mito dicen, ese mito es mentira, porque hay una confusión. Se suele confundir la forma en la que se cuenta esa verdad
que es fantasiosa e inverosímil, entonces se tiende a pensar que el mito es una mentira completa. Pero un mito siempre contiene una verdad disfrazada de mucha fantasía y mucha imaginación. Y esa forma es la metáfora, ¿sí? Entonces, por eso un mito siempre es una verdad contada a medias o una mentira, que es una metáfora, verdadera, ¿sí? Esa es la dualidad de un mito. Una verdad que parece mentira, metáfora, y una mentira que parece una verdad. Y siempre, siempre están unidos, siempre. No se disocian. El mito representa ambas cosas. Entonces, cuando el próximo año entre Júpiter en el signo de Piscis, y aquí me voy a explayar un poquito en este tránsito, vamos a estar viviendo muchas metáforas que no van a ser creíbles, pero que contienen una verdad. Entonces no se dejen engañar por la forma o por la metáfora, porque esconde una verdad. Todo mito lleva implícito una verdad. Y una manera de acceder a esa verdad es ya entramos en algo que se sale un poquito de la astrología, me van a perdonar, yo sé que ustedes estaban aquí para escuchar astros, pero una de las formas de llegar a esa verdad es el lenguaje. Por eso, la hermenéutica se salta la metáfora y llega a la verdad. Y la hermenéutica es una técnica del lenguaje de Hermes Mercurio, que es el dios que inventa el lenguaje, que inventa la hermenéutica, que inventa la interpretación, que desarrolla la interpretación. Entonces, en el lenguaje uno ve los mitos que estamos viviendo. Y los mitos se escriben, porque los mitos son lenguaje. El primer mito es la Biblia, que se traduce en escrituras, en un lenguaje, la escritura. Y Dios se revela mediante la escritura. ¿Sí? La escritura. Ahí se revela Dios ante el hombre por primera vez y por eso se llaman escrituras sagradas. Se revela en la escritura. Primero, punto importante para entrar en los estudios mitológicos y el hermenéutico. Por lo tanto, uno siempre tiene que ir a buscar el lenguaje. Uno siempre tiene que analizar el lenguaje, siempre. Si hacemos un estudio hermenéutico, mitológico de lo que ha sido esta pandemia, ¿cuándo se crea el virus? Todos buscan el origen. ¿Por qué? Porque Géminis tiene que ver con gen, que significa el origen. Por eso Géminis rige la génesis, que tiene que ver con la historia que cuenta el origen del hombre, ¿sí? Eso es Géminis, el origen, la historia contada, que tiene dos versiones, una que se cree y otra que no se cree. ¿Cuál es la verdad? Ya les dije, el mito tiene ambas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el origen del virus? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Cuál es la teoría del laboratorio? Pero ustedes saben lo que significa laboratorio. El laboratorio en China. Ustedes saben lo que significa laboratorio. Análisis del lenguaje. Es la labor de orar. La labor de oratoria. Eso significa laboratorio. Entonces, el virus se origina en la labor de la oratoria, en la labor de orar. ¿Sí? Y Mercurio simboliza nuestros contactos cercanos. Nuestros contactos cercanos. Y rige el principio de la transmisión. ¿Sí? Pero después, si empiezan a leer las noticias, yo leo las noticias no para meterme las malas noticias en la cabeza, no, lo hago porque hago el estudio de las mitologías a través de las noticias, mucho. Es uno de los tantos instrumentos que los mitógrafos utilizan para estudiar las mitologías a nivel colectivo, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos colectivos que estamos viviendo? Cuando se ponen a leer el diario, aparece un sinnúmero de vocabulario que conforman un
paradigma. Lávense las manos, tápense la boca, la vacuna va a salvar a la humanidad. Cambiamos el nombre del virus por letras del abecedario, alfa y omega. Bueno, cuando Dios se reveló ante el mundo, ante las escrituras, Él se presentó como el alfa y el omega. Y si nadie hizo la conexión es porque no estamos viendo por esa cuadratura con Neptuno, ¿sí? Se presenta como el alfa y el omega. De hecho, en los mitos la pandemia tiene un origen divino, de carácter divino como penitencia. Eso es en el mito. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero es un mito. Sí, pero yo ya les dije, el mito contiene una verdad, ¿sí? Entonces, si se fijan en las palabras que se usan, van a ver que esas palabras forman parte de un paradigma. No vamos a utilizar el término de virus africano, el virus brasilero, para no estigmatizar. Fue una de las tantas cosas que salieron en las noticias, ¿sí? Vamos a vacunarlos a todos para producir el efecto de rebaño. Bueno, voy a colocar el efecto de rebaño. Vacuna viene de la palabra vaca. Bueno, coloco la palabra vaca. Y así sucesivamente, en la mitología, se va conformando a partir del lenguaje un paradigma. Entonces, en realidad, cuando terminamos de hacer ese análisis, nos damos cuenta de que no estamos hablando de una pandemia. Estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Bien, no sé si se entendió. Esas palabras que están dentro del lenguaje se llaman mitemas. Mitemas son las palabras básicas de un mito. Eso es un mitema. Entonces, si yo les digo 3 mitemas: barco, naufragio, paloma, estoy utilizando 3 mitemas. ¿Cuál es el mito que a todos se nos viene en el imaginario colectivo? Es el mito del barco de Noé, ¿cierto? Esos son los mitemas. 3 palabras aisladas que cuando las uno me revelan un mito que está presente en el imaginario colectivo. ¿Sí? Otros mitemas: mujer, hombre, manzana. Ahí estoy utilizando 3 mitemas. ¿De qué mito estamos hablando? Del pecado original de Adán y Eva. ¿Sí? Bien. Así se entra a la interpretación de la realidad desde el punto de vista de Hermes o Mercurio, porque la metáfora es el lenguaje de la divinidad, y cada vez que entramos a través de la metáfora, accedemos al lenguaje divino de lo que está sucediendo. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido con tanta cháchara mitológica. Pero ahora ustedes pueden ir a buscar cuál es la metáfora de sus nombres. Porque si buscan la metáfora de lo que significa su nombre, ustedes van a estar conectando con el propósito divino de su alma. Porque representa una metáfora su nombre, que contiene una verdad que es trascendental. Entonces, bueno, este video lo iba a difundir por YouTube, pero no creo, porque hay mucha gente que va a considerar que estoy pelando el cable. Lo vamos a dejar en la intimidad de Instagram. Les voy a poner un ejemplo, el mío, que yo lo hice hace mucho tiempo cuando estudiaba. Mi nombre en latín significa osa, ¿sí? Ursus, viene de la raíz Ursus. Entonces tienen que buscar la raíz de su nombre, Ursus. Bueno, en el caso mío, significa la osa. Y de ahí yo tengo que buscar qué se relaciona a la osa. Una constelación, la Osa Mayor. Úrsula también significa
es una santa, Santa Úrsula. Tengo que ir a buscar qué personajes famosos se llaman como yo me llamo, ¿sí? ¿Qué personajes famosos utilizan el nombre que ustedes tienen? En el caso mío era Santa Úrsula. Aclaro que no soy santa y no soy virgen, lo aclaro al tiro. Pero es una santa, ¿sí? Y era religiosa. Bueno, yo soy religiosa. Y soy del signo de Virgo. No soy virgen ni santa, pero soy del signo de Virgo. Entonces ahí tengo la relación. Y además Úrsula es un personaje de una novela, que es la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y era una matriarcada Úrsula, que hacía animalitos, figuritas de animalitos para comer, y estuvo viva más de 100 años porque todas las generaciones de los buen días nacían, morían, y ella permanecía, fue muy longeva, eso fue, ¿sí? Entonces, busquen por qué sus madres o sus padres le pusieron a ustedes el nombre que tienen. Porque muchas veces van a colocar el nombre de un familiar, de un perrito que se murió o de una tía que querían o en honor al abuelo. Entonces, busquen quién era esa persona en la familia, qué hacía esa persona, qué representaba para tu padre y para tu madre. Y ahí vas a tener una representación, ¿sí? De por qué te pusieron ese nombre también. Entonces ahí van a descubrir un poco el propósito o la verdad que está escondida o camuflada en la metáfora que es el nombre que ustedes tienen puesto. Bueno, me salí del eclipse, me fui a otro lugar. Así que, bien. No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta. ¿No? ¿No? ¿Nada sobre el eclipse? Bueno, Venus va a entrar retrógrada ahora el 19 de diciembre. Entonces quizá ustedes ya están sintiendo ese llamado de empezar a revisar relaciones, de revisar contratos, de revisar adquisiciones importantes que quieran hacer ustedes o junto con la familia. Recuerden que Venus va a seguir retrogradando hasta el mes de enero y que va a ser la conjunción el 9 de enero. Entonces, cuando se produce la conjunción con el Sol, se produce esa iluminación para que esperen hasta esa fecha, para que tengan la claridad en todo temas de contratos, relaciones, adquisiciones, contratos, talentos que quieran desarrollar, nueva cartera de clientes que quieran desarrollar a nivel profesional, porque Venus va a estar en Capricornio, y con qué vínculos quieren seguir comprometidos. Ojo, no estoy hablando solamente de vínculos de pareja. ¿En qué vínculos quieren seguir comprometidos? Porque es un signo del compromiso. Entonces, si ustedes sienten que no quieren comprometerse más, no se obliguen, ¿sí? Porque Venus va a hacer contactos con Plutón ahora en estos días y después el 20 algo de diciembre, ya no recuerdo las fechas, y eso significa que aquí hay una resolución que se toma, hay un tipo de vínculo que se termina, que ya no te conviene, que ya cumplió su ciclo, que ya no es más sostenible en el tiempo. Entonces también este eclipse trae claridad en ese sentido, te lo va a mostrar, ¿sí? Lo muestra también, porque va a estar Venus ahí retrogradando en unos pocos días más, bueno, pocos días más, en 2 semanas más. Así que, bien, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, porque me extendí mucho, y busquen la metáfora de sus nombres, qué significa, y el próximo año o a partir de finales de año empiecen a buscar, como les digo yo, estos mitemas. Bueno, sí, he hablado bastante de Júpiter en Piscis, he hablado bastante, pero voy a hacer otro video para el año 2022, ahí voy a extenderme más de lo que trae, porque trae muchas cosas ese Júpiter, trae mucho. Y quiero desarrollarlo y elaborarlo un poquito más. Así que bien, mis queridas y mis estimados,
Nos vemos en un próximo video. Un besito. Chao, chao.